¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Conocemos este versículo, no lo sabemos de memoria, la mayoría. Gloria al Señor. Damos la gloria a Dios por estar aquí reunidos, los que estamos aquí, los que están allí en casa. Gloria al Señor. Voy a leer el versículo 16 y ustedes leen el 17. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre, vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. Bendito sea el Señor. Hemos venido compartiendo con ustedes allí en Mateo capítulo 5, una serie que hemos titulado esa serie El Sermón del Monte. Y decíamos que Dios creó a la familia para que ésta dejase huellas, para que ésta no fuera destruida. Y también decíamos que Dios hizo un pacto en el Edén que se le conoce y se le llama como el pacto edénico. Y lo hizo para que usted hoy sea testigo que Dios constituyó la familia y le dio ese pacto. Ese pacto edénico o pacto de Dios en el Edén fue un pacto de autoridad donde Dios le otorgó el mundo a Adán y a Eva. Según Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, que ya lo estuvimos viendo. Dios establece este pacto con Adán y quería que éste fuera responsable y fuese un buen administrador. Recuerde que decíamos que los individuos, las familias, las naciones que dejan huellas son aquellas que administran bien. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Amén. Y que ellas podían gozar y disfrutar a plenitud de todo lo que Dios había creado y podían disfrutar de su presencia, y estas bendiciones las podían disfrutar y las mismas se cumplirían siempre y cuando ellos cumpliesen el pacto, que consistía
en que ellos fueran fieles y obedientes al no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Todos los cristianos, los que leemos la Escritura, los que leemos la Biblia, y aún la misma historia nos lo cuenta y nos lo relata, sabemos en qué terminó este pacto en el Edén y cuáles fueron las consecuencias del mismo. El hombre perdió todo privilegio y asumió los juicios, porque Dios trajo juicio a esa desobediencia. Y la desobediencia trae castigo. Y en Génesis capítulo 3, versículos 2 al 8 y versículos 16 al 19, vemos allí cómo el hombre asume el juicio que Dios trae por la desobediencia de ellos. Pero Dios, en su grande amor y su misericordia, les proveyó una salvación que apuntaba a Cristo. Amén. Aleluya. Según Génesis capítulo 3, versículo 15, y allí hay un nuevo pacto. Y entonces Dios dice que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y eso es que Dios estaba apuntando, dígalo nuevamente y escúchelo, a Cristo. Y no solamente les da la restauración de restablecer un nuevo pacto con Adán y con la generación que vendría después de él. Por eso es que el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y no solamente le restaura, sino que los viste y les da allí túnica de pieles, según Génesis capítulo 3, versículo 21. Allí en ese momentico, Dios hizo un pacto con el individuo. Luego Dios hace otro pacto con un hombre llamado Noé y con su familia, apuntando hacia todas las familias que venían a habitar la tierra después del diluvio. Este pacto es un pacto incondicional. No hemos hablado en sí que es un pacto y cuáles son los pactos y cuántos pactos hay y cuándo es un pacto condicional o incondicional. El pacto de Adán y el pacto de Noé son pactos incondicionales, no solamente para un individuo, no solamente para su familia. Ya en Adán estaba estableciendo Dios un pacto con un individuo, y aquí con Noé está estableciendo un pacto no solamente con un individuo, no solamente con su ayuda idónea, sino que estaba estableciendo un pacto con una familia y sus proles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Es un pacto para la familia, un pacto de salvación. Diga conmigo: pacto de salvación. Pacto de salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Toda la gloria. Según Génesis capítulo 6, versos 18 al 19. Dios le dio el mundo no a un individuo y a su ayuda idónea, sino le dio el mundo a este individuo llamado Noé y a su prole. Y la señal del pacto fue un arco iris.
donde Dios le está diciendo allí a las generaciones que vendrían después de Noé, que no destruiría más la tierra con un diluvio como lo hizo en el tiempo de Noé. Y estableció el pacto allí según Génesis capítulo 9, versos 8 a 17. Y establece Dios el pacto a través del arco iris, diciendo que Dios no destruiría al mundo nuevamente en un diluvio. Así que por mucho que usted vea que cae agua del cielo y que desciende agua y cae agua, crea que Dios no va a destruir la tierra nuevamente con agua. Porque Dios lo prometió, Dios lo dijo, y lo que Dios promete lo cumple. ¿Cuánto dan gloria a Dios? También hablamos del pacto que no solamente Dios hizo con Adán, el pacto edénico, nuevamente el pacto con Adán y el pacto con Noé. También hizo un pacto con Abraham, según Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, y según Génesis capítulo 17, versículos 1 al 9. Y aquí había una promesa en este pacto de Abraham. La promesa del pacto consistía en que Abraham tendría tierra y descendencia física y espiritual, y que ella sería como el polvo, como la arena y como las estrellas, según Génesis capítulo 13, versículos 14 al 16, y Génesis capítulo 15, versículos 4 al 6, y Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Y que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. En este pacto no solamente se encierra a un individuo, no solamente se encierra a una familia. Ahora hay un pacto en el cual serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Acá se cumple el nuevo pacto, el pacto de amor. Ahora entramos a un nuevo pacto. ¿Por qué estamos hablando de los pactos desde Adán hasta Abraham y el pacto en el cual estamos? Porque estamos hablando de la manera como ha subido o como sube cada día la tasa, digámoslo así, de divorcios en el mundo entero. Hay naciones donde la gente se casa, hay lugares, hay familias, hay parejas, hay matrimonios que llegan al altar a dar su paso en fe, por decirlo así, de constituir una familia, de constituir un matrimonio, pero esos matrimonios no duran. Algunos llaman los matrimonios desechables. ¿Y por qué estos matrimonios se acaban? Y estamos hablando allí de lo que el Señor está diciendo en Mateo capítulo 5 en cuanto al divorcio. Oíste que fue dicho en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto hay una gran bendición, una restitución, porque Dios quiere que la familia sea restituida y que la familia, como Él la constituyó y la creó, es para que deje huellas. Amén. Ahora en el nuevo pacto, que es el pacto del sacrificio de Cristo, que es el pacto del amor, que es el pacto de la misericordia, que es el pacto de la gracia, que es el pacto de la verdad. Ese pacto se hizo para bendecirnos. Diga conmigo en esta hora: yo, dígalo fuerte, yo soy bendecido, no en el pacto de Abraham, ahora también soy bendecido en el pacto del sacrificio
de Cristo en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Rey. Eso lo fuerte. ¡Aleluya! Y a su nombre. Dan gloria a Dios. Este pacto de amor, que es el que vamos a hablar hoy. El pacto de la misericordia. Juan capítulo 3, donde leímos, verso 16 dice, escuche bien, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Fíjate que el pacto con Adán, empezamos con el pacto en el huerto del Edén, cuando Dios le da a Adán la manera de que administre y sea un buen administrador de lo que Dios le estaba dando. Luego viene el pacto cuando él desobedece y Dios restaura nuevamente esa bendición y apunta a Cristo. Y entonces allí en el Edén no solamente está restableciendo la vida de un individuo llamado Adán, sino que también está restaurando la familia que él había creado con un propósito. Amén. Luego en Noé establece un nuevo pacto para las familias. Y ahora en Abraham establece no un pacto solamente para un individuo y su familia, sino que establece un pacto para las naciones. Amén. Y ahora aquí está diciendo en el nuevo pacto, cuando Cristo viene, y dice la Escritura que Dios no solamente amó a Adán, no solamente amó a Noé y a su familia, no solamente amó a Abraham y a las naciones, sino que dice que Dios amó al mundo. Amén. De tal manera amó al mundo que entregó, que envió, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que por eso el Dios de la gloria se merece un aplauso hoy y siempre en acción de gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad infinita. ¡Aleluya! Porque si no fuese por ese pacto, ¿qué sería de nosotros? Por eso es que cuando Juan el Bautista está bautizando y vio a Jesús que venía, él observa el panorama y ve allí a Jesús. Y Juan el Bautista, en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: miren, si hubo un cordero que fue sacrificado, que fue muerto allá en el huerto del Edén por la desobediencia de Adán, y ese cordero fue eliminado, fue muerto para cubrirle a ellos la desnudez. Ahora viene aquí un cordero que quita el pecado del mundo. Toda la gloria para Dios. ¿Vive o no vive? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso siempre le hablo a la gente religiosa: mi amado amigo, esto no es de religión, esto no es de dogma, esto no es de ideología, esto es que Cristo vino al mundo a pagar un precio por la humanidad, y es solamente Cristo, Cristo, Cristo quien salva, la única verdad, la vida, el camino. Él es el único, Él es. A su nombre, vive o no vive, Él es el único. No hay otro camino. No hay otra verdad, no hay otra vida, solamente Cristo. Este pacto de gracia, pacto de amor, pacto de verdad, pacto de misericordia, un nuevo pacto, es un pacto incondicional. Es el mejor pacto, donde Dios se da a sí mismo por medio de su Hijo para salvarnos
de la condenación que teníamos asignada. Se entra en este pacto a través de Jesucristo. Según el Evangelio de Juan, el capítulo 1, gloria a Dios. Dice el versículo 9 en adelante: aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12 para toda la iglesia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alaba lo que vive. ¡Aleluya! Dele gracias a Dios. No que usted un día encontró a Cristo, sino que en Cristo lo encontró a usted. Y lo trajo para darle vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este nuevo pacto me da a mí el derecho de ser hijo de Dios, no por mis obras, no por lo que yo haya hecho, no porque yo me llame como me llamo o soy lo que soy. No, por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su gracia, Él me amó y me trajo a Él para decirme: yo hago contigo un nuevo pacto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Estabas yendo a condenación, estabas yendo a perdición, pero en amor te traigo ante mí para este nuevo pacto. Como les decía, se entra a este pacto a través de Jesucristo, depositando nuestra fe en Él y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Quiero leer Gálatas capítulo 4. Dice la Escritura desde el versículo 21. Leyendo rápidamente para ir terminando ya. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Estoy en el versículo 21 de Gálatas capítulo 4. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que de la libre.
Somos libres en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora, teniendo en cuenta que Cristo es el mediador de este nuevo pacto. Cristo es el mediador de este nuevo pacto. Ya no hay un sacrificio, ya no hay otro pacto, ya no hay otro cordero que sacrificar, ya no hay manda que valga, ya no hay lo que usted quiera hacer, porque ya el pacto está hecho, pues Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, verso 6, dice la Escritura lo siguiente. Gloria al Señor. Dice allí el título del capítulo 8 de Hebreos: el mediador de un nuevo pacto. El versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor pacto, misterio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre las mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo nos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cristo es el mediador de este nuevo pacto. La señal de este pacto, porque cada pacto tenía su señal. El pacto de Abraham fue la señal, la circuncisión. Ahora aquí, en este pacto, hay una señal, y es la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, recordando en estos tiempos, nosotros como iglesia recordamos este pacto, como dice el Señor, cada vez que se reúna: esta es mi sangre, el nuevo pacto. Y eso se establece en la cena del Señor. Por eso es que si usted es un cristiano evangélico y usted no participa de la cena del Señor, la cena es comunión con el Señor, la cena es bendición. La cena está diciendo que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, yo recuerdo siempre en el momento del acto solemne de la cena, que Cristo murió por mí, y ese nuevo pacto me está diciendo que por su amor, por su misericordia, por su bondad, todavía no he sido consumido. Denle la gloria a Dios y a su nombre. Así que, mi amado, concluimos con esto. Según Gálatas capítulo 4, dice la Escritura, el versículo 4 en adelante: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, que se cumpliese el último pacto, el anterior pacto a este. Ahora, el pacto de Abraham es para las naciones. Cuando habla del pacto de los mandamientos de Moisés, son los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel en sí. Yo estoy hablando de los pactos que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la nación. Allí en el Sinaí, Dios le da el pacto al pueblo y le da unos mandamientos.
Y entonces había un tiempo de cumplirse ese pacto, esa ley. Cuando constituye la ley, entonces dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 17. La ley, el pacto de la ley, no fue dado por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad es a través de Jesucristo. O sea que iba a haber un cumplimiento para que esa etapa, ese pacto de la ley se cumpliese y tuviese una fecha de vencimiento. Y entonces Pablo escribe a los hermanos de Galacia y les dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que se cumpliera el tiempo en que Dios había dicho que vendría el Redentor del mundo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido, ¿cómo dice allí? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. O sea, te está diciendo el Señor, te dio un nuevo pacto y no te dejó solo, sino que te dejó el Espíritu Santo para que clame y gima y diga: Abba Padre, aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, vive o no vive. Dios establece estos pactos y este último pacto en general, que es el mejor pacto, porque Dios quería y quiere, y en su corazón está, que la familia sea restituida y sea una bendición. Ahora, ¿por qué la tasa de divorcios es tan alta en el mundo? Porque hemos dejado a Dios, porque hemos dejado sus leyes y sus estatutos, sus pactos, y no nos acogemos a su palabra y a sus mandamientos. Qué bueno es reconocer en esta hora que es a través del pacto de Cristo Jesús que mi vida como individuo puede ser restaurada. Que no solamente mi vida, sino la vida de mi familia. Y no solamente la vida de mi familia, los míos, mi prole, sino la vida de las naciones. Amén. Porque somos bendecidos para bendecir. Amén. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.